El trastorno de personalidad límite, o también conocido como el borderline, un trastorno donde el cual las personas consideran que todo va a un acelere, donde están en busca de la emoción y consideran que todo pasa. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos del diagnóstico en trastorno límite de personalidad. Bienvenidos. Previo a iniciar nuestro podcast, te invitamos y te sugerimos ver nuestro primer video, donde hablamos de qué es el origen y cómo se trata el trastorno de límite de personalidad. Los trastornos de la personalidad probablemente están en los trastornos mentales más complejos de evaluar. El diagnóstico requiere del clínico y de la detección de un conjunto de rasgos, síntomas, conjuntos, más amplio y heterogéneo que para cualquier otro diagnóstico. Exige además la valoración de una duración de los criterios diagnósticos, de su inflexibilidad y de su independencia de estos patológicos del eje 1 y del grado en que producen malestar emocional, deterioro funcional en distintos ámbitos de la vida. A esto se añade que los pacientes con trastorno de la personalidad no siempre son buenos informadores de sus propias peculiaridades. En nuestro medio, se utilizan para el diagnóstico de los trastornos mentales tanto la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades Mentales y otros problemas de la salud, adaptación española internacional conocida como el CIE-10, como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales conocido como el DSM-5. El TLP suele iniciar sus manifestaciones durante la adolescencia. Los adolescentes con TLP, a diferencia de otros, suelen pedir ayuda. De otros modos, a menudo no se detecta debido a los grandes cambios y fluctuaciones que se dan en esta edad, y a la controversia en que rodea el diagnóstico del trastorno de personalidad en menores. Sin embargo, la evidencia indica que los criterios del TLP y otros de la personalidad son tan fiables y válidos estables antes de los 18 años de edad. Diagnosticar el TLP en la adolescencia es relevante, ya que está asociada con una morbilidad grave que parece durar décadas. El problema es la estabilidad del diagnóstico, ya que comentado anteriormente, influye en la identificación del diagnóstico y el tratamiento en el TLP en jóvenes, periodos de importancias y cambios en el desarrollo. Existe cierta evidencia que el diagnóstico es estable entre el 21 y el 40% de los jóvenes durante 2 a 3 años aproximadamente. Sin embargo, los estudios demuestran que las posibilidades de recuperación del trastorno y aconsejan tener precaución al realizar el diagnóstico en TLP en jóvenes, por el estigma asociado al mismo. En la práctica clínica, el diagnóstico del TLP no suele hacerse antes de los 13 años, sino más bien después de los 16, y siempre y cuando el diagnóstico se haya manifestado a lo largo de un año. El DSM permite al diagnóstico de los trastornos de la personalidad para menores de 18 años, con excepción del trastorno antisocial de la personalidad. Atendiendo a dichas controversiones y a fallar en la evidencia en cuanto a la estabilidad de la sintomatología, desde el TLP se recomienda lo siguiente. Se recomienda utilizar el diagnóstico del TLP con prudencia y hacer uso restrictivo en menores, utilizándolo preferentemente a partir de los 16 años, y siempre y cuando el diagnóstico trate de hacer el mismo a lo largo de un año. Al hablar de los instrumentos de evaluación para el diagnóstico del TLP o para valorar los cambios de sus manifestaciones clínicas. La complejidad del diagnóstico hace aconsejable el uso de instrumentos estandarizados que complementen la evaluación clínica. En efecto, la entrevista clínica no estructurada que se basa en la experiencia profesional y es el método más extendido del diagnóstico. Este carece de exhaustividad y fiabilidad. Esta complejidad explica también la existencia de una amplia variedad de instrumentos con diferentes enfoques y formatos, y el hecho de que ninguno sea totalmente satisfactorios. Revisiones más complejas que profundizan en las características de cada instrumento pueden encontrarse en las investigaciones de Clark, de McDevitt o Torrubia. En esta parte te hablaré de algunos instrumentos más utilizados para la evaluación y el diagnóstico de los trastornos de personalidad según los siguientes criterios. Instrumentos basados en el DCM, instrumentos basados en modelos dimensionales o instrumentos de valorización de riesgo de suicidio y autolesiones, además de instrumentos de valorización, gravedad y cambios. Al hablar de los instrumentos basados en la clasificación del DSM, las entrevistas semiestructuradas basadas en la taxonomía del DSM son actualmente el estándar de referencia para realizar diagnósticos de trastorno de personalidad y son las más utilizadas. Al hablar de estas, las 5 más utilizadas son A. La entrevista diagnóstica para el trastorno de personalidad según el DSM. B. El examen internacional de de los trastornos de personalidad conocido como el IPDE. La entrevista de desorden de personalidad 4.
la entrevista clínica estructurada para el DSM-4, eje 2, o la entrevista estructurada de personalidad del DSM. A estas hay que añadir dos entrevistas específicas para el TLP: la entrevista diagnóstica para el trastorno límite revisada o la entrevista de desorden borderline de San-Niri. Las entrevistas semiestructuradas presentan algunas ventajas sobre los cuestionarios autoinformados. Permiten recoger respuestas más complejas, interpretar síntomas vagos o inconsistentes y reducir a lo más mínimo las respuestas incompletas. Son por ello particularmente útiles la credibilidad y la validez del diagnóstico que pueden ser cuestionadas, como los peritajes forenses. Pese a ser considerada el estándar de diagnóstico, las diferentes entrevistas presentan un pobre acuerdo entre sí. Sin embargo, el mayor inconveniente de las entrevistas semiestructuradas es su coste en términos del tiempo profesional. Los instrumentos con un solo trastorno, como la entrevista diagnóstica para el trastorno límite revisada y la San-Niri entrevista de personalidad de desorden conocida como el CANPBD, son más breves, pero se presupone el conocimiento previo del diagnóstico y obvian el hecho que no existen pacientes TRALP puros. Estos suelen cumplir criterios para uno o más trastornos adicionales que pueden ser clínicamente importantes. Por el contrario, la entrevista de multitrastorno tiene una cobertura máxima en el ámbito de la personalidad y reducen el riesgo de que la evaluación desentienda rasgos relevantes, pero requieren una inversión entre 1 a 4 horas. Su uso se ha limitado tanto para la investigación como la carecen de utilidad clínica. Se han publicado también cuestionarios autoinformados que evalúan la presencia de la patología de la personalidad desde el modelo taxonómico del DSM. Entre las más amplias utilizadas llegan a ser el cuestionario clínico multiaxial de Millon 3, el cuestionario diagnóstico de personalidad 4, conocido como el PDQ-4+, las escalas de trastornos de personalidad del MMPI 2, o como en el caso de las entrevistas de algunos autoinformes son para el TLP, cuyas propiedades psicométricas y utilidad clínica son menos conocidas, como la lista de síntomas del borderline o también la lista de desórdenes de personalidad del instrumento de screening de McLean. Los instrumentos autoinformados tienen una mayor práctica en la clínica que las entrevistas estructuradas. Ahorran el tiempo del profesional y permiten una amplia utilización, reducen la defensividad y a su mayor la estandarización. Suelen presentar propiedades psicométricas superiores e igualmente mientras las entrevistas carecen de datos normativos, es decir, no permiten valorar en qué medida el sujeto se aleja de la población general en cuanto a la intensidad de sus rasgos, sí los tienen en mayor parte de los cuestionarios como puede ser el CATI, también conocido como el inventario AXIS 2, o el cuestionario clínico multiaxial de Millon, el Millon 3, o también las escalas de personalidad del MMPI 2. Los cuestionarios no están libres de desventajas. La principal es que no permite asegurar en el mismo grado que las entrevistas que los resultados reflejan el funcionamiento a lo largo de la vida sin contaminación de su estado psicopatológico actual. Sin embargo, no disponemos de otra evidencia sobre la supuesta superioridad diagnóstica de la entrevista. En el caso específico del TLP, ambos formatos muestran un bajo acuerdo, pero ninguno de ellos aparece tener más fiabilidad o predictibilidad que otro. Por otra parte, los cuestionarios entrevistados en DSM presentan desventajas comunes que se derivan no del formato del instrumento, sino del modelo subyacente. La taxonomía oficial del DSM no es exhaustiva, abarca solo el 40% de los problemas de personalidad más frecuentes en la clínica. Los constructos proceden de la observación no sistemática y de las opiniones de expertos, por lo tanto, carecen de base empírica. En consecuencia, estos constructos son heterogéneos, compuestos por rasgos que no varían especialmente y presentan importantes solapamientos entre sí que producen dilemas clasificatorios. Esa carencia de validez discriminante entre los trastornos de personalidad del DSM no permiten el diagnóstico diferencial. Por último, la propia naturaleza categorial de los diagnósticos contradice el hallazgo bien establecido de que los rasgos de personalidad son continuos. Así, pese a ver toda la taxonomía oficial para el diagnóstico de los trastornos de personalidad, el DSM se ha llegado a considerar científicamente insostenible. En el DSM de la evaluación en la población joven, la utilización de escalas y cuestionarios puede ser de utilidad en muchos casos. Entre ellas tenemos el cuestionario o instrumento de cribado de McLean para el TLP, también el cuestionario de personalidad borderline, conocido como el BPQ, o la entrevista clínica estructurada para el DSM-4, eje 2, y el procedimiento de valorización de Shedder para Western para adolescentes. Además,
que han mostrado buena sensibilidad para el TLP en jóvenes. Instrumentos basados en los modelos dimensionales. Estos instrumentos no se inspiran en el modelo médico, que se clasifica en las enfermedades de categorías diagnósticas, sino que parten de la medición dimensional de rasgos de la personalidad y los organizan a partir de propuestas teóricas o procedimientos estadísticos para formar estructuras taxonómicas multifactoriales. En general, los modelos dimensionales tratan de abarcar la estructura general de la personalidad y no solo sus extremos desadaptativos. La evaluación dimensional de la personalidad se apoya casi exclusivamente en el formato de cuestionarios autoinformado. Los instrumentos más utilizados son el cuestionario para los 5 factores conocido como el NeoPIR-R, el cuestionario de Zuckerman conocido como el CPQ o el inventario de temperamento y carácter como el TCI o el TCI-R, o también el cuestionario de evaluación de bidimensionalidad de la patología de personalidad. Aunque con orígenes muy diversos, estos instrumentos muestran mayor congruencia entre sí y de hecho coinciden en medir un número limitado de dimensiones básicas de la personalidad que parecen ser universales: el neuroticismo o emocionalidad negativa, la extraversión o emocionalidad positiva, la finalización de dureza y la responsabilidad del cuerpo. Los modelos dimensionales presentan claras ventajas respecto a la taxonomía oficial. Reflejan de forma más fiel y la naturaleza continua de los rasgos de personalidad que se distribuyen en la población siguiendo una curva normal. Su estructura multifactorial no produce dilemas diagnósticos. La normalidad de la patología se entienden como puntos continuos más que fenómenos cualitativos y distintivos, considerando los trastornos de personalidad variaciones extremas de rasgos de personalidad normales. Su mayor validez externa también permite que instrumentos como el inventario del temperamento o también el TCI o el cuestionario de los 5 factores como el NeoPIR puedan ser utilizados para guiar decisiones sobre el tratamiento, más allá de lo que proporciona un diagnóstico del trastorno de personalidad. Por último, los modelos son de mayor calidad científica y sus instrumentos suelen presentar propiedades psicométricas más adecuadas que categoriales. Pese a su clara superioridad, los modelos dimensionales no han llegado a surtir los sistemas taxonómicos el uso. Sus principales inconvenientes son la supervivencia de ciertos adecuados sobre cuántas y cuáles dimensiones básicas de la dimensión y el carecer concepto propio del trastorno, que sugiere al clínico la existencia o malestar de disfunciones atributarias del tratamiento. De hecho, muchos de ellos se focalizan en la variación de la normal personalidad y no cubren por tanto los extremos más patológicos de dimensiones. Esto no cumple, sin embargo, para cuestionarios como el Dimensional Assessment de Personalidad Patológica, también conocido como el DAP-BBQ, o el instrumento SNAP, que parten de la descripción de rasgos patológicos y sirven para puente entre modelos dimensionales tradicionales y la clasificación psiquiátrica. Los instrumentos de valoración del riesgo suicidio y autolesiones. La sintomatología depresiva o ansiosa, las fobias o el síntomas psicóticos o pseudopsicóticos y la sintomatología están muy frecuentes asociadas al constructo del TLP. Incluso forman parte de sus criterios. Sin embargo, para acotar el alcance del apartado se han incluido escalas que evalúan dichas sintomatologías. Se ha hecho una única exposición con las escalas de autolesión y suicidio por su relevancia sanitaria y por considerarse transicionalmente como especialidad continual del TLP. Las conductas suicidas y autolesivas en el TLP son las que más alarman a la familia y al clínico. Paradójicamente, preocupa poco al paciente, que suele presentar ideación suicida desde una edad temprana y que utiliza las autolesiones para regular sus estados emocionales aversivos. La ideación de las conductas suicidas y autolesivas deben explorarse en estos pacientes de manera directa y exhaustiva. Algunas recomendaciones sobre la evaluación y el abordaje del riesgo suicida y las autolesiones podemos encontrarlos en diferentes textos. Entrevistas como el Self-Injurious Behavioral Intervention, conocido como el CITB, la escala de entrevista de autodaño como el SASI o la escala de automutilación conocida como el FASM pueden ser de gran utilidad para facilitar una recogida de datos más sistemática sin omisiones. La elección de instrumentos dependerá del propósito de evaluación. Las dos primeras valoran los pensamientos y conductas suicidas y autolesivas, incluyendo frecuencia, planificación, método, letalidad, propósito, facilitadores o atribución de causas, o probabilidad de percibir de reincidencia. La función del test de medición de automutilación es más breve y se limita a las autolesiones no suicidas.
Todas ellas recogen información de la probable utilidad de la conceptualización del caso y la planificación del tratamiento. La entrevista de autodaño, conocida como el SASI, fue especificada y construida para pacientes con el TLP y han sido extensamente estudiadas por la población. Por último, las escalas más generales, como la escala de ideación suicida, el CSI, permite una amplia verificación y un apoyo sólido empírico, pero no registra las autolesiones. Lo mismo puede decirse de algunos instrumentos de autoinforme como la BEC suicida, que es la escala autoinformada de escala de ideación suicida, y también la escala o cuestionario de comportamientos suicidas. Aunque los autoinformes son en general más sensibles que las entrevistas y ambos instrumentos reúnen adecuadas propiedades psicométricas, solo inquieren en pensamientos y conducta suicida. Una completa revisión de instrumentos de la evaluación suicida y autolesiones puede encontrarse en las investigaciones de Nock y colaboradores. Los instrumentos de valorización de gravedad y cambio. Tanto en el DSM como los métodos dimensionales asimilan la existencia de un rasgo externo de la presencia del trastorno. Sin embargo, hay un amplio acuerdo de que la extremidad no es un criterio suficiente para el diagnóstico. Es la estabilidad del rasgo, su inflexibilidad y por encima todo el grado que produce malestar de deterioro funcional lo que realmente determina la presencia de patología de personalidad. Aunque el DSM utiliza explícitamente esta apropiación en sus criterios diagnósticos generales para los trastornos de personalidad. Estos se han utilizado poco a poco debido a su falta de operatividad. Los instrumentos dirigidos para evaluar los criterios generales y la adaptación en los trastornos de personalidad son escasos y de publicación reciente. La prueba del rango de escala de personalidad desorden, conocida como el MPD-RS, es una entrevista estructurada que recoge mencionados criterios del DSM. Desde otra perspectiva, el instrumento de desórdenes de personalidad conocido como el SPI-PP 118 es un autoinforme en que valora la presencia y la gravedad de un trastorno de personalidad mediante la presencia de algunos componentes nucleares y el funcionamiento desadaptativo, como la capacidad de ejercer el control y sobre los impulsos emocionales, desarrollar un sentido de identidad o desarrollar relaciones gratificantes y duraderas. Ambos instrumentos han obtenido inicialmente buenas propiedades psicométricas y se han expuesto como una evaluación alternativa o suplementaria a los umbrales diagnósticos para los trastornos de personalidad. Otros instrumentos como la entrevista objetiva del cuestionario conocida como el OBI y el autoinforme de borderline, también conocido como el BEST, evalúan la presencia de indicadores de mal funcionamiento como el suicidio, pérdidas de control o uso de servicios sanitarios que sean útiles para registrar tanto la gravedad como el cambio a lo largo del tiempo o secundario al tratamiento. Al respecto al inventario de problemas de desorden conocido como el SP-118, se ha demostrado sensibilidad a los cambios adaptativos de personalidad después del tratamiento a lo largo del plazo. Por último, se ha llevado a cabo intentos de registrar cambios, no tanto en el grado de disfunción como en los propios rasgos de personalidad. El acento de la mayor parte de instrumentos para evaluar los rasgos estables a lo largo de la vida lo hacen en general poco a poco adecuados para cambiar el cambio. Se ha señalado por otra parte que el cambio, cuando se produce, suele incumbir los componentes específicos del trastorno como la suicidad o la inestabilidad, más que el constructo global. Se ha sugerido, por tanto, que a mayor sea la utilidad de los trastornos o de los instrumentos capaces de medir estos componentes, tal como lo hace el instrumento de medición dimensional de la personalidad patológica cuestionario básico, o la escala de inadaptación de medición no adaptada. En este punto se recogen algunos instrumentos más utilizados dentro de lo que es utilizado en el diagnóstico del TLP. Ya al hablar de algunas pruebas diagnosticadas para el contexto español para el diagnóstico del TLP. Muchos de los instrumentos utilizados para la evaluación de los trastornos de personalidad han sido traducidos o adaptados, validados a nuestro medio. En el caso de la clasificación de 3 a 5 entrevistas semiestructuradas y multitrastorno descritas en el apartado, es importante tener en cuenta las siguientes entrevistas que están traducidas a la versión castellana. La entrevista de diagnósticos para los trastornos de personalidad planteada por el DSM. El examen internacional de los trastornos de personalidad, conocido como el IPDE. La entrevista clínica estructurada para los trastornos de personalidad, conocido como el CDE-2. O la entrevista clínica para el trastorno de límite revisada. Asimismo, están disponibles en castellano 4 cuestionarios de autoinformes basados en el modelo del DSM.
el cuestionario diagnóstico de personalidad, conocido como el PDU-4, el inventario clínico multiaxial, el MILON-3, o las escalas de trastorno de personalidad como el MPI-MILO-2. Algunos inventarios de trastornos de personalidad como el WIPSI-4. Algunos autoinformes han sido más adaptados para el contexto latinoamericano o su validación se encuentra en curso. En cambio, algunos de los 6 instrumentos que evalúan específicamente la sintomatología del TLP han sido validados en castellano. En el caso de los instrumentos dimensionales más ampliamente utilizados para la evaluación de la estructura de personalidad normal, todos ellos suponen una versión del castellano. El inventario de personalidad conocido como el NEO, el inventario de temperamento y carácter revisado como el TSI, o la escala de susceptibilidad del castigo y susceptibilidad a la recompensa conocido como el CCR. También el cuestionario de Zuckerman de personalidad o el cuestionario de personalidad de Eisen revisado conocido como el EPQR. Algunos de los instrumentos de patología dimensional tienen igualmente validación en el castellano, como la evaluación dimensional de la patología de personalidad, cuestionario básico, conocido como el DAPPQ, o el cuestionario de los 5 factores conocido como el PS5, o la lista de adjetivos de personalidad como el PSAL. Cabe señalar, en cambio, la ausencia de algunos autoinformes que han recibido gran atención en otros medios, como la escala de personalidad no adaptativa, como el SNAP o el inventario de personalidad de problemas de desorden, conocido como el IPDPD. No cuentan con validación en española ninguno de los instrumentos basados en la teoría cognitiva de los trastornos de personalidad, como es el cuestionario de los pensamientos y sentimientos como el QTF, o también el cuestionario de las personalidades o creencias desordenadas como el PDQ, o también el cuestionario de autocreencias de personalidad como el PDQ, o el cuestionario de esquemas de Jung, que ha sido traducido pero no publicado en un estudio de validación. Se cuenta también con adaptaciones en nuestro medio que evalúan solo rasgos de personalidad y que han utilizado con frecuencia estudios de personalidad, como la escala impulsiva del Barratti BIS-11 o la escala de búsqueda de sensaciones como el SS5 o el inventario de hostilidad de Dux y Brooks. En cambio, la única entrevista con validación española en el listado de psicopatía revisado que evalúa el constructo de psicopatología, la HARDED. No se han encontrado adaptaciones en nuestro medio de las pruebas que evalúan la conducta suicida y autolesiva, sean entrevistas o cuestionarios. El instrumento de autopensamientos, y también conocido como la entrevista de autocomportamientos de suicidio, el SASI, y también la escala de funcionalidad de automutilación o el cuestionario de comportamientos suicidas no han sido traducidos al español. La excepción son las escalas de ideación suicida de Beck en formato de entrevista y el cuestionario de autoinforme de escala de suicidación. Sin embargo, para ninguna de las dos se ha encontrado un publicado una versión. Diagnóstico diferencial y comorbilidad. El diagnóstico diferencial. A pesar del esfuerzo por definir el TLP como una categoría precisa, la realidad es que frecuentemente se aplica un diagnóstico a población relativamente heterogénea. Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con otros trastornos tanto del eje 1 como trastornos de personalidad. También se tiene que diferenciar de los síntomas que pueden aparecer en el contexto de consumo de sustancias, pero que desaparecen en épocas de abstinencia. Algunas características del TLP coinciden con las del trastorno del estado de ánimo. Síntomas como inestabilidad afectiva, la impulsividad, pueden estar presentes en el TLP y en el trastorno bipolar 2. Aunque el trastorno límite, las variaciones en el estado del ánimo están muy influenciadas por incidencias en las relaciones interpersonales y la duración del estado del ánimo es menor que en el trastorno bipolar. Asimismo, puede ser difícil diferenciar el trastorno distímico del TLP, porque la disforia crónica es muy frecuente en los pacientes con este trastorno. Son especialmente en este trastorno los síntomas depresivos que se comportan los sentimientos de vacío, autorreproches, miedo al abandono, desesperanza, autodestructividad y conductas suicidas reiteradas. La similitud de la sintomatología entre diferentes trastornos, así como la existencia con otros, hace que el diagnóstico diferencial de los pacientes con TLP sea particularmente complejo. Si se cumplen con criterios de más de una patología, se han de hacer constar los diagnósticos pertinentes. El diagnóstico diferencial referido a 4 orgánicos debe diferenciarse a cabo con tumores cerebrales, frontales, temporales, descartar enfermedades del lóbulo temporal, epilepsia, encefalopatía, vírica encefalitis, abscesos cerebrales, poncefalitis, tiroidicosis,
porfiria aguda intermitente y trastorno psicótico debido a delirio o demencia. La comorbilidad con otros trastornos psicopatológicos. Dado la variedad de síntomas clínicos, hay que señalar la elevada probabilidad de presentar síntomas comórbidos. Respecto a los trastornos afectivos, la tasa de trastornos depresivos en pacientes de TLP oscilan entre el 40 y 87%, siendo el trastorno depresivo mayor el mayor diagnóstico del eje 1 más común. En diferentes trabajos se muestra una tasa menor de comorbilidad con trastornos de ansiedad y psicóticos. También se ha descrito que los varones diagnosticados con TLP tienen mayores tasas de comorbilidad con trastornos de postconsumo de sustancias, sobre todo de alcohol, y de las mujeres con TLP. Además, la conducta alimenticia, en especial la bulimia. Asimismo, se ha descrito que el trastorno con estrés postraumático también es un trastorno comórbido frecuente en pacientes con TLP. Así como el trastorno de déficit de atención o de hiperactividad, el TDAH, en concreto, la prevalencia del TDAH con pacientes con TLP se ha considerado alta, situándose en el 41.5% en la infancia y el 16% en la edad adulta. El TLP y el TDAH comórbido se ha considerado que tienen una mayor complejidad diagnóstica, una mayor grave y en peor diagnóstico sin el tratamiento adecuado. Además, en la edad adulta existe solapamiento de ítems entre ambos trastornos y por ello se ha planteado que esta comorbilidad puede subyacer en la entidad nosológica única. La presencia de la comorbilidad entre los diferentes diagnósticos de personalidad es muy frecuente. En el caso del TLP, destaca la comorbilidad con los trastornos por dependencia con tasas del 50%, el evitativo con el 40%, el paranoide con el 30% y el antisocial entre un 20 y un 25%, sobre todo en hombres, y el histrónico con tasas que oscilan entre el 25 y el 63%. Los pacientes con discapacidad psíquica moderada o grave no deberían ser diagnosticados con TLP. La comorbilidad con trastornos por sustancias o de alcohol. Los trastornos por consumo de sustancias son frecuentes en los pacientes con TLP. Al igual que ocurre en la población general, la sustancia de abuso más común para los pacientes límite es el alcohol. Pero lo más específico de estos pacientes es que son politoxicómanos, es decir, consumen cannabis, anfetaminas y entre otras drogas. Su abuso tiende a ser un episodio impulsivo, aunque no siempre, y consumen cualquier droga que esté a su alcance. Este consumo tiene importantes repercusiones en el tratamiento y la evolución de los pacientes, dado que suelen tener una peor evolución y un mayor riesgo suicidio, muerte o lesión por un accidente. Es frecuente que las personas con TLP abusen de sustancias de forma impulsiva, lo que contribuye a reducir el umbral de otros comportamientos autodestructivos como las autolesiones, la promiscuidad sexual o los comportamientos límites provocadores que incitan a agresión. Los pacientes con TLP que abusan de sustancias tienden a minimizar sus consumos, especialmente en las fases iniciales del tratamiento. Por ello, es muy importante que el paciente sea explorado por parte del profesional y que se informe al paciente de los riesgos que se comporta en consumos tóxicos. Dependiendo de la gravedad del consumo, el paciente puede requerir la intervención de servicios especializados en la atención a pacientes consumidores e incluso después del ingreso de la desintoxicación. La comorbilidad con otras enfermedades y antecedentes médicos. Como la mayor parte de los trastornos mentales de larga evolución, los estilos de vida y los déficits de controles médicos pueden ocasionar la aparición de numerosos problemas de salud. Por tanto, en función de las circunstancias particulares de cada caso, hay que considerar las evaluaciones de complicaciones médicas como puede ser la diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedades infecciosas, etc. Si es necesario, deberá favorecerse al contacto del paciente con su médico de cabecera para garantizar la continuidad de atención a las patologías médicamente concomitantes. Los estudios de Frankfurt realizan un estudio de seguimiento de 6 años en el que comparan el estado de salud de 200 pacientes con TLP en los que habría remisión de su trastorno y no cumplían los criterios diagnósticos de la entrevista de pacientes borderline, la BDPR. Durante 2 años, para el trastorno, 64 pacientes con TLP en los que el trastorno no había sido remitido, demostraron que los resultados muestran que los pacientes en remisión tenían menos probabilidad de presentar síntomas como fatiga crónica, fibromialgia o síndrome de temporomandibular.
Algunos pacientes en remisión tenían menor grado de obesidad que los pacientes con TLP sin remisión. Esto estaba presente en dos grupos, como consecuentes problemas de salud, diabetes, hipertensión, dolor de espalda e incontinencia urinaria que eran más frecuentes en el grupo de no remisión. Asimismo, el consumo de tabaco, alcohol, fármacos para el dolor y para dormir era más abundante en los pacientes con TLP sin remisión. Finalmente, los pacientes con TLPs en remisión requerían menos intervenciones de urgencias e ingresos o consultas médicas de sus problemas de salud. Algunas recomendaciones. Se recomienda un correcto diagnóstico diferencial con otros tantos del eje 1 como en trastornos de personalidad, con trastornos de sustancias y patologías médicas. Se recomienda valorar la presencia de trastornos psicopatológicos comórbidos como el uso de sustancias o la presencia de enfermedades médicas. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, retroalimentaciones de otras temáticas que te gustarían recibir o del mismo video que hemos creado. Recuerda también seguir nuestros siguientes videos que te dejaremos en nuestras fichas para que puedas continuar con tu conocimiento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.